Yo les decía hace instantes que Cristina Fernández de Kirchner tiene un espejo en el caso de Lula y creo que la expresidenta de la Nación prefiere no mirarse para que no le dé un ataque de pánico. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay dos aspectos que tenemos que tener en cuenta con mucha contundencia. El primero es que cualquier persona con sentido común dice, si Lula, que es un gigante de la política internacional, uno de los grandes jugadores del mundo, de la política de la región y del planeta, el hombre que llevó 20 millones de pobres a la clase media, el hombre que llegó sin haber terminado el colegio primario a la presidencia de un país continental como es Brasil, es buscado por la fuerza, por la policía y llevado a declarar y allanan su domicilio. Si a Lula le pasa eso, ¿qué le puede ocurrir a Cristina Fernández de Kirchner, que en todos los aspectos es mucho menos que Lula? Ese es uno de los elementos que seguramente le preocupa. Decía Ricardo Roa en el diario Clarín, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Primer tema. El segundo tema tiene que ver con esta mega investigación de la corrupción más grave de la historia de Brasil por la magnitud del dinero, por la magnitud de la participación de empresarios. Hoy se conoció que uno de los empresarios más importantes de la historia de Brasil, Marcelo Odebrecht, ha sido condenado a 19 años de prisión. Por esa magnitud y en esos expedientes, donde están trabajando alrededor de 30 jueces con gran rigurosidad y también una gran cantidad de fiscales, en esa causa aparecen con nombre y apellido hombres muy ligados a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner. Estoy hablando de el monje negro, el ex monje negro, Carlos Zanini, ex secretario de la presidencia, secretario legal de la presidencia. Estoy hablando de Ricardo Jaime, ex secretario ex secretario de Transporte, pero confeso, corrupto, y por supuesto de Julio Devido, ex hombre fuerte de la caja, el que maneja la caja histórica del gobierno, el hombre de las obras públicas. Todos están involucrados en pagos de coima. Es decir, que el caso de Lula no solamente impacta, porque si a Lula le pasó eso, a Cristina le puede pasar algo parecido, sino también porque en esos expedientes aparece gente muy ligada al kirchnerismo. Hasta ahí está planteado los temas. Ahora, déjeme que le explique cuáles son las preocupaciones concretas de Cristina Fernández de Kirchner, que seguramente padece a la hora de leer los diarios y de ver cómo avanzan los temas judiciales allí en su lugar en el mundo, en el Calafate. Hoy decía, parece una cierta metáfora de la historia, que en estos momentos justo se esté quebrando, haya un desprendimiento en el glaciar Perito Moreno, cuando hay desprendimientos en los bloques del kirchnerismo, cuando el propio cristinismo más ortodoxo, más dogmático, más infantil y más duro, empieza a aislarse del resto del Partido Justicialista y a perder posiciones. Hay algunas causas que son gravísimas. Tal vez la que no es la más grave de todas es la que está en una situación más de avanzada, porque el 13 de abril el doctor Claudio Bonadeo, por el tema del escándalo del dólar a futuro, ha citado a declaración indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner. 2 o 3 periodistas que conocen profundamente cómo se mueven los tribunales de Comodoro Pi, dicen que el doctor Bonadeo difícilmente cite a alguien a declaración indagatoria si no tiene ya redactado su procesamiento. Por eso yo recién le preguntaba qué podría pasar en la Argentina si Cristina Fernández de Kirchner es procesada. Usted sabe que cuando se supo la citación, salieron algunos de los fanáticos que siguen a Cristina, por ejemplo, violentos, consuetudinarios y seriales como Luis Delía, a decir, va a tronar el escarmiento, amenazas desde las pintadas en las paredes de la Cámpora, diciendo si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. ¿Qué podría llegar a pasar? Primera causa, la verdad que esta es la que menos posibilidades uno le ve a Cristina, porque en realidad el responsable directo de todo esto, el autor material de este verdadero escándalo, ha sido Alejandro Banoli, titular del Banco Central, y si ustedes quieren buscar un superior, es Axel Kicillof, el ministro de Economía. Si uno sigue la línea política hacia arriba y las órdenes en un gobierno tan concentrado, por supuesto que desemboca en Cristina. Pero digo, hay causas en las cuales está acusada de cosas sumamente más graves y que además hay una cantidad de indicios y de pruebas muy importantes. Estoy hablando del tema Otesur, estoy hablando del lavado de dinero, estoy hablando de la utilización de los hoteles de la presidenta de la Nación, de los hoteles de la expresidenta de la Nación, digo, de la cadena
de hoteles de los Kirchner, porque antes de empezar no tenía ninguno, y se retira Cristina con 4 hoteles. En uno de ellos, en Alto Calafate, pasó una cosa extraordinariamente singular y que es delito por donde se lo mire. Es un hotel que recibe de Aerolíneas Argentinas, una empresa del Estado, que contrata al hotel de la jefa del Estado y le paga $5 millones para que paren allí la tripulación de Aerolíneas Argentinas. Pero casualmente, Lázaro Báez, el principal beneficiario de la obra pública que le da el Estado, contrata en los hoteles habitaciones que no utiliza y que sin embargo las paga a un precio realmente altísimo. La causa Otesur va por el lado del lavado de dinero y no solamente involucra a Cristina, sino a parte de su familia, empezando por su hijo, el príncipe heredero Máximo Kirchner, que ha dejado los dedos pegados y ha firmado varios de los papeles que están comprometidos. La causa Otesur. La otra, lo decíamos recién, Alberto Nisman, la muerte de Alberto Nisman, este verdadero crimen de Estado, como lo ha bautizado Santiago Kovadlov. Por supuesto que uno no puede creer todo lo que dice Antonio Jaime Estiuso, el superagente, el hombre que primero fue aliado de los Kirchner y luego enemigo de los Kirchner. Trabaja de mentir, uno no puede dar certeza de lo que dice. Pero si llega a ser cierto lo que ha dicho, es de una gravedad institucional notable. Ha dicho que Alberto Nisman ha sido asesinado por un grupo vinculado a Cristina Fernández de Kirchner, a su gobierno, que han participado agentes iraníes, que sectores violentos de la Argentina como Quebracho y como Luis Delía han participado junto a algunos otros agentes de inteligencia en la zona liberada y también involucran a un hombre que estuvo ligado a la inteligencia militar como el general César Milani. Ese tema, el de Nisman y el tema de Otesur, son realmente graves, más que graves que el tema del escándalo del dólar. Pero hay 2 cosas de último momento, una no tanto, se conoció esta semana. Ariel Lijo, investigando de verdad cómo fueron los aportes de las droguerías, de la mafia de los medicamentos y de la efedrina a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2007. Delicadísimo. Y esta tarde se conoció que el fiscal Rívolo empezó a averiguar algo que a todo el mundo le llamaba la atención. Cuando uno ve la declaración jurada del matrimonio Kirchner, todo el mundo, de sentido común, no hace falta ser policía, periodista, político, nada, mira los plazos fijos de Néstor y de Cristina, los intereses que le pagaban. Qué suerte que ha tenido esta gente, qué suerte que ha tenido este matrimonio, que han cobrado intereses altísimos, muy fuera del mercado por los plazos fijos que ponían. Y encima los alquileres. Han tenido inquilinos que le han pagado alquileres altísimos, muy por arriba, insisto, de los precios de mercado. Estas son las causas que están avanzando. Estas son las causas que han preocupado a Cristina. Por supuesto, en este caso, Cristina tiene una ventaja. Este gobierno, encabezado por Mauricio Macri, no hay prueba que tenga injerencia, que se meta, que presione a la justicia para ningún lado. Es más, si usted me apura, creo que hay un sector del gobierno que dice que ojalá Cristina no la metan presa, porque no le conviene a Macri tener semejante escándalo y terremoto político en un momento así, donde tienen que estar ocupados y preocupados en reparar todo el daño económico, institucional y social que dejaron 12 años de kirchnerismo. Hay que refundar a la Argentina. Por supuesto, refundar a un país refundido. Hay que refundarlo con libertad, sin lugar a duda con institucionalidad, pero también con verdad y justicia. El país necesita, los argentinos lo reclaman, volver a creer en las instituciones, volver a creer en la justicia y saber que, como dice Joan Manuel Serrat, la verdad nunca es triste, lo que no tiene es remedio. Le doy mi palabra.